nacional también. Sí, los venezolanos somos un gran pueblo, pero Totalmente. después de Bolívar y de la generación de independencia, nos ha costado mucho encontrar un liderazgo que ese potencial lo convierta en prosperidad. Sí. Por eso yo alababa a Fede Cámara, de Roy para acá, a Jorge Roy, mi hermano, de Botti. Jorge Botti, de Botti, que los fue dos son primero. Jorge. Sí. De Botti, Roy, Carlos Fernández, Cusano, Adanceli, ese liderazgo, que además no es que sean lo mismo, con su variante, hoy ha entendido el papel, el rol del grupo de los empresarios de Venezuela organizados en Fede Cámara y ha mejorado enormemente el discurso, la comprensión del país. Eso hay que aplaudirlo y debe servir en esta discusión que tenemos que hacer sobre el porvenir. Así, absolutamente de acuerdo. Y yo creo que eso es madurez en el ser humano también. Porque lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es la esencia de lo que representamos, a quiénes representamos nosotros. No representamos solamente a comerciantes, a prestadores de servicios, representamos a venezolanos o residentes, porque este es un país también de inmigrantes con unas puertas abiertas en la inmensidad. Entonces, si tú representas a ese contingente, a ese equipo, a ese grupo, esa es tu misión, defenderlo. Pero más allá de eso, ¿qué hace ese venezolano que es comerciante, que levanta cualquier Santa María todos los días, que genera empleo? Está trabajando por el país, está dando una contribución. Pero no, nos empeñamos a veces en hablar mal del país, en buscar las cosas peores. Las cosas peores pueden ser el 1, el 2, el 3%, pero hay cosas maravillosas, venezolanos talentosos en el mundo también. ¿Por qué no cambiamos la campaña en beneficio del país, con esos talentos que tenemos afuera también? Porque los que vivimos aquí tenemos unas realidades distintas a la percepción internacional que se tiene, que esto está peor que nunca, que esto... Eso no es verdad. Por supuesto que no estamos en las circunstancias que nosotros quisiéramos estar, pero estamos trabajando para eso también y nosotros desde nuestro rol del sector privado queremos dar nuestro concurso, pero es que este país no se está acabando ni se va a acabar individualmente porque aquí hay un tejido empresarial, aquí hay unas fuerzas productivas importantes que estamos poniendo lo mejor de nosotros por una sola razón, por amor a este país, por amor a nuestras familias, por los legados que nos han dejado nuestros padres también. Entonces no, tenemos que hablar mal de todas las cosas, yo me opongo a eso. Yo creo firmemente en que así como Colombia logró ese tema también de esa imagen, de ese estigma que se tenía también, como muchos otros países, ¿por qué no lo podemos lograr los venezolanos? Eso es imposible. Nosotros no vemos que eso sea imposible, por el contrario, creo que hay un espacio apropiado de oportunidades. E insisto, señor empresario, cuando usted deje ese espacio, alguien lo va a ocupar. No nos creamos indispensables o imprescindibles. Busquemos dentro de las dificultades, veamos las oportunidades que tenemos de crecimiento y desarrollo. Fíjate, después de la crisis aquella que no había ni papel toalé, aparecieron los bodegones y después todos estos supermercados enormes, ¿no? Pero ahorita muchos de esos supermercados enormes están cerrando las puertas. En estos días fue uno que está por aquí cerca, en La Libertad, porque yo trato de comprar con los gochitos, porque los supermercados, por todo eso que estamos hablando, su costo. Y me sorprendió porque tenían productos importantes, los huevos, el pan, la charcutería, los tenía a precios por debajo de lo que están. Y full de gente. Claro. Tú vas a Sabana Grande, que los blue jeans valen $5, $10. Claro. Tú vas a un centro comercial y la tienda está vacía, pero tú vas a Sabana Grande, aquello es que tú ves gente comprando. Porque el poder adquisitivo, hay un empresario que no entiende la economía y su dimensión. Y que a lo mejor está apostando solo a un segmento que es reducido, que es el 13%, que es el 13%, que es el 12%, y no está viendo en el segmento del grueso de la población, en ese 60, en ese 67%, la potencialidad es de vender a grandes volúmenes a precios mucho más bajos. Pero con ganancia. Con ganancia, con ganancia. Entonces, esas son las perspectivas que nosotros queremos ayudarlo también al sector comercial, porque esos emprendedores que hoy en día ven algunas limitaciones y los tropiezos que nosotros pudimos dar, ¿cómo le damos desde Consecomercio una mano amiga? ¿Cómo lo orientamos para que sean exitosos y cómo nos hacemos explicar y entender también
que la formalidad no es solamente ser formal por ser contribuyentes fiscales, sino que además de eso tiene una práctica también de buenas costumbres, de civismo, de un país modernizado, de seriedad, de respeto. O sea, hay una serie de bondades que son también distintas a las que tú tienes frente al Estado, frente a tu sociedad, la responsabilidad que tiene ser empresario. Entonces, eso es una responsabilidad inmensa que tienes sobre tus hombros también y que corres altísimos riesgos económicos, pero tienes que entender las realidades del mercado, que hablan por sí mismas. Fíjate, el sector bancario, que el problema por el encaje está amarrado, ha ido reduciendo su presencia de sedes físicas, las han ido cerrando, porque el movimiento bancario electrónico, la moneda electrónica digital, es la moda, es lo que hay. O sea, la gente casi todo lo paga con plástico. Así es. Y ahí hay una modernización, yo creo que superior al resto de América Latina, sí. Porque yo estaba revisando las cifras, lo que la gente aquí paga con tarjeta y lo que pagan en Argentina otra vez no es igual aquí, que sobrepasa el 80%. Bueno, el pago móvil es una de las plataformas más utilizadas en el mercado y en los comercios también. Pero fíjate, ahí el punto de fondo, ¿cuál es? Tecnología. ¿Por qué Concecomercio está hablando de ciencia, educación y tecnología? Educar, formar, capacitar, investigar, pero también aplicar, porque si no vas a quedar fuera de la realidad. Usted puede tener un kiosco, como puede tener un gran supermercado, pero usted tiene que aplicarle tecnología para hacerse mucho más eficiente ante una estructura de costo que está muy cerrada también. Entonces, el Estado dio un signo importante cuando permitió las licencias para la explotación de data y transmisiones también de señales. El Internet en Venezuela no mejoró. Ha mejorado. Sí, ahora hay una empresa. Entonces, no debemos reconocer eso. No, sí, tenemos que reconocerlo. Y le agradecemos al Estado que haya tenido la apertura también para que la empresa privada explote también en el buen sentido de la palabra, que pueda comercializar esas áreas allí. Ahí hay un ejemplo. Hay un ejemplo que pudiéramos replicarle en otras áreas también. Pero CanTV, que tiene fibra óptica, el servicio es muy malo. Aunque hay un CanTV empresarial que mejoró, que tiene más capacidad, pero el servicio común está por debajo de las necesidades. Sí. Y eso es una enorme contribución porque hoy todo es digital. Absolutamente todo. Entonces, en esas plataformas digitales se soportan el grueso hoy en día de las transacciones. Y es la tendencia en el mundo, es la mega tendencia. Y nosotros creemos que allí hay pasos importantes que hay que dar con la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología. Cómo esa contribución fiscal del empresario en ciencia y tecnología, una parte de ella, discutamos cuánto, no estamos pidiendo que nos las quiten totalmente, cómo la ponemos al servicio de la tecnología, de la innovación, de la investigación, acompañados de los centros y las fábricas del saber, que son los institutos y las universidades que forman también. ¿Cómo lo hacemos junto al Estado, a las universidades, a los gremios? Fíjate, muchos negocios después de la pandemia ofrecen servicios de streaming, o sea, te lo llevan para tu casa. Muchos. De manera que es una tendencia que hay que respaldar. Así es. Hay que, facilitarle a la gente para que tenga las opciones, para que pueda ser competitivo. Así es, absolutamente. Es que parte de la competitividad de tanto que se habla y se puede acacarear es los costos. Porque cuando usted sale de las fronteras de Venezuela a comercializar un producto, dice, wow, todavía nos falta, tenemos una brecha muy importante que superar, una barrera importante en cuanto a costos. Y los costos vienen asociados a veces a la eficiencia interna, porque uno aplica una tecnología de punta, como algunas cargas también desde el Estado que tú puedas tener. Entonces tú tienes que ver ahí, balancear cómo me hago más eficiente para ser competitivo. Kiko, yo vengo insistiendo, frente al Mar Caribe tenemos un atlas completo con distintas islas y archipiélagos que lo ocupan 2 millones de habitantes, ¿verdad? Pero lo visitan 20 millones de europeos todos los años. Todas esas islas que tienes aquí, frente al Mar Caribe completo, en las Antillas Menores. Entonces, ¿y sabes qué? No fabrican absolutamente nada, todo lo traen de Europa. Venezuela no puede ser un proveedor de esa lencería. Venezuela no puede ser un proveedor de lencerías, de servicios, de alta tecnología también, que tenemos capacidades importantes aquí en el país. Totalmente. Entonces, ¿cómo nos ponemos la mirada en el Caribe? Pero por lo pronto la mirada en el adiós. Gracias. Muchas gracias. Gregorio, una discusión como las que creo que el país necesita. Es importante que la gente entienda que no hay que salirse de la política, sino exigir que la política se preocupe por ti. Amén. A la 1 y a las 10, Kikosio otra vez.